Hermanos, estamos ya cerca de terminar uno de los hilos del libro de Samuel. Y esa ha sido la historia, ¿verdad? Veíamos desde un principio que hay tres personajes en este libro. Está Samuel, quien ya ha muerto, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo anterior. Está Saúl, todavía, y está David. Este va a ser el último episodio o el último encuentro en que Saúl y David van a tener alguna interacción. Todavía vamos a seguir a Saúl unos capítulos más, pero después de este último encuentro, ¿verdad? Saúl y David ya no van a volver a ver sus rostros ni oír su voz. Saúl va a morir en batalla al final del primer libro de Samuel, como lo tenemos en nuestras Biblias, y en el segundo libro, en el capítulo 1, David se va a enterar de su muerte. Las cosas van a tomar otro giro después, ¿verdad? Ya que avancemos en el segundo libro, pero este es entonces el último encuentro. Y es una escena, si recordamos bien el capítulo 24, que parecería casi el mismo evento, muy similar, muy parecido. David otra vez tiene que huir, ¿verdad? O está huyendo de Saúl. Saúl está en busca de David, pero ahora de manera distinta, ¿verdad? David termina tomando una prenda de Saúl, un símbolo, ¿verdad? Algo que le pertenecía al rey. En el capítulo 24, David había tomado de la capa del rey, y en este capítulo David ahora toma la lanza y el agua que estaba a la cabecera. Un signo, ¿verdad?, de que David tuvo la oportunidad, si él hubiera querido, de darle muerte a Saúl por segunda ocasión, por segunda vez. Con esta similitud que hay entre las escenas y cómo David, ¿verdad?, perdona la vida de Saúl, lo que está haciendo el autor del libro de Samuel es confirmar el carácter de este hombre, confirmar cuál es el carácter de David. ¿Qué tipo de hombre es David? Y al mismo tiempo, Dios está reiterando su propósito. Habíamos visto cómo en el libro de Samuel hay diferentes personas que reconocen el reinado de David. Lo vimos en Samuel, para empezar, lo vimos en Jonatán, lo vimos en Saúl, lo vimos en, ¿cómo se llamaba la mujer del capítulo 25? Abigail, muchas gracias, se me fue. Y lo vemos ahora en el capítulo 26 con Saúl otra vez reiterando, ¿verdad?, repitiendo que David va a emprender cosas grandes y va a prevalecer. Una y otra vez Dios le está repitiendo a su siervo que lo había escogido para esta tarea. Dios está reiterándole su propósito a David y está demostrando, ¿verdad?, también su ira contra Saúl. Así que podemos titular esta escena como Saúl en las manos de David, segunda parte. Vimos la primera parte en el capítulo 24. Saúl en las manos de David, segunda parte. El capítulo empieza de manera similar con otra persecución. A Saúl le informan la ubicación en la que estaba David. David se entera, ¿verdad?, de que Saúl lo sigue buscando, sigue en esta misión de cacería. Pero lo que hace David ahora distinto es que se adelanta. Y el pasaje nos dice que el campamento estaba tendido y todos en el campamento estaban durmiendo. La interpretación, ¿verdad?, que se nos da de este evento es que no era algo natural. El versículo 12 nos dice, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Otra vez, Dios es el que está en control de esta escena. Dios es el que va a posibilitar que David y Abisai se acerquen de esta manera a Saúl. Y lo que va a hacer, ¿verdad?, es probar otra vez cuál es el carácter de este siervo. ¿Quién va a ser el próximo rey? Alguien, hermanos, que no tiene un espíritu vengativo, alguien que está entregando otra vez su causa al Señor, alguien que sabe que Dios es el juez y que puede esperar en su justicia. Pero en ese momento, ¿verdad?, cuando se percatan de que todos están dormidos en el campamento, Abisai se ofrece para ir con Isaí
y aún más para acabar con la vida de Saúl. Otra vez, como lo vimos en el capítulo 24, David se niega. Otra vez, hermanos, David tiene esta conciencia de que Saúl, aunque ha sido un hombre malo, fue un hombre que había sido apartado por Dios en un principio para este oficio, y él teme hacer algo en su contra. Así que David propone lo siguiente: tomar la lanza y la vasija de agua, como para demostrar que de parte de David no hay nada contra Saúl. Después de esto, ¿verdad?, David empieza una provocación a voces. En el versículo 14, David comienza a gritar desde una posición en la que David se ubica a la cumbre de un monte para que no lo puedan alcanzar, obviamente, y empieza a retar a Abner, quien era el general del ejército de Saúl. Y es interesante, hermanos, ver lo que David le está diciendo a este general. Le dice: ¿por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. David le está reclamando a Abner que él no se había comportado como se debe comportar un general. Y digo que esto es interesante, hermanos, porque otra vez vemos ese corazón de David en el que es un hombre que entiende la lealtad. David es un hombre fiel. David sabe lo que significa el proteger la vida del rey. Así que acusa a Abner de esto, y en lo que empieza esa confrontación, Saúl oye la voz de David, se da cuenta de que es él, y lo interrumpe en el versículo 17 diciendo: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. Y otra vez, como lo vimos en el capítulo 24, David comienza una defensa. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y miren, hermanos, otra vez esa perspectiva en la que David ve a Dios detrás, diciendo: si Jehová te incita contra mí, versículo 19, acepte él la ofrenda. En otras palabras está diciendo: Saúl, si esto viene de Dios, si Dios te dijo que me persiguieras, yo estoy dispuesto a entregar mi vida. Yo quiero hacer la voluntad de mi Dios, quiero obedecer a Dios. Pero si son hijos de hombres los que te están incitando contra mí, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Y David dice: porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. En otras palabras, ¿verdad?, querían que David se fuera, que se fuera de la tierra de Israel. Y es algo que vamos a ver, David termina haciendo en el siguiente capítulo. Pensando, ¿verdad?, que en algún momento ya lo iban a matar, termina huyendo y Dios va a tratar con él otra vez. Pero David presenta entonces esta defensa, y ahora Saúl, ¿verdad?, en una respuesta similar, acaso más fuerte, en el versículo 21 dice estas palabras, hermanos: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Ahora, David ya no se acerca, ¿verdad? Parece que David ya no cree en las palabras que Saúl está diciendo, y a cambio propone que se acerque uno de los criados para pasarle la lanza o devolverle la lanza al rey. David claramente encomienda otra vez su causa a Dios con estas palabras, versículo 23: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Parece que a David ya no le importa tanto, ¿verdad?, lo que dice Saúl. Saúl estaba diciendo: David, tu vida es preciosa para mí. Pero ahora David está pensando: no, que mi vida sea preciosa para Dios, así como tu vida ha sido preciosa para mí. Un hombre que tiene puesta la mirada ya en el propósito de su Dios. Saúl, por último, termina reconociendo, ¿verdad?, estas van a ser las últimas palabras
de Saúl para David, pero Saúl termina reconociendo otra vez que David será el rey. Y lo hace en los términos más enfáticos. Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Ese fue el último mensaje de parte de Saúl para David. Otra vez, hermanos, Dios confirmándole a su siervo por medio de las palabras de este hombre malvado que David iba a ser el rey. ¿Qué podemos aprender entonces de este episodio? Dos cosas, hermanos, a modo de aplicación. En primer lugar, y quizá esto es algo circunstancial, pero no deja de ser importante, las promesas de Dios no se cumplen al instante. Las promesas de Dios no se cumplen al instante. Samuel ya había ungido a David, y estamos hablando de años aquí. Dios le dijo a David que sería rey, mas no le dijo cuándo, ni le dijo que el camino, ¿verdad?, para que él llegara a ser instalado como rey iba a ser fácil. El decreto de Dios tenía todo planeado para que se cumpliera en el tiempo y la forma en que Él lo había dispuesto. Y a través de esas dificultades y pruebas, Dios fue haciendo a su siervo un David más humilde. Y entre más se humilló David, hermanos, más lo enalteció Dios. Saúl, por su parte, se fue volviendo más y más orgulloso. Dios lo desechó y al final, como vamos a ver, terminando este libro, Dios trae sobre Saúl su juicio. Ahora, esto no fue de un día a otro. David tenía que aprender paciencia. David tenía que pasar por esta escuela que Dios había dispuesto para él. Y el pueblo, hermanos, también. El pueblo tenía que recibir alguna clase de disciplina. Y parte de esa disciplina, ¿verdad?, por pedir un rey como las naciones, fue la vida de Saúl. Un rey que no estaba gobernando conforme a la voluntad de Dios. El pueblo tenía que aprender la diferencia entre un rey carnal y un rey justo, que va a ser David. En segundo lugar, vemos también el poder de Dios y cómo aún sus enemigos son como polillas delante de él. David se presenta a sí mismo otra vez como una pulga o como una perdiz. Diferentes comparaciones, hermanos, para hacernos ver su bajeza. Pero en realidad, ¿verdad?, si situamos esta escena delante de Dios, parece que todos los personajes que aparecen en el libro de Samuel son realmente pulgas delante del propósito del Señor. Sea Faraón o sea Saúl, los hombres más poderosos en esta tierra no son nada en comparación con Dios. Dios hizo caer un sueño profundo sobre el campamento, así como un sueño profundo que se nos menciona en Génesis sobre Adán, como el del oso que está hibernando. Dios los hizo ver como bestias, hermanos, durmiendo. Dios es el creador y rey y hace su voluntad, como nos lo dice Daniel en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y como veremos en un momento más al acercarnos en nuestro pasaje a la primera carta a los Corintios, la demostración por excelencia de ese poder es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La manera en que Dios humilla, ¿verdad?, a los poderosos en este mundo es a través de las cosas más débiles. Usando a un pastorcillo, ¿verdad?, preparándolo para que venza a un gigante y después gobierne a la nación de Israel, o preparando al Salvador del mundo para que muera en una cruz recibiendo la maldición por nuestros pecados. Amén, hermanos.